Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Para mí es un placer estar en esta noche compartiendo esta reunión de oración y por supuesto que vamos a compartir una palabra de Dios que tiene que ver con este tema de la oración, un tema tan importante y tan tratado en la Biblia. El tema más importante de la Biblia es Dios, indudablemente, y en la faz de su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero yo creo que el tema que le sigue a ese tema es la oración. Desde una punta hasta la otra punta de la Biblia está llena de oraciones. Y gracias a Dios que está llena de oraciones. Y porque eso nos enseña muchísimo respecto de la oración. Y para yo en esta noche compartir, tomé una persona, ¿no? Porque hablar de todo es imposible, que fue un hombre de Dios que llamó Nehemías, ¿sí? Un varón que vivió bajo el imperio babilónico y luego bajo el imperio persa, y era un esclavo. Él era un esclavo que estaba al servicio del rey, y todos los textos que voy a leer son del libro de Nehemías, así que no voy a andar yendo de aquí para allá. Y él recibe unos compañeros, ¿sí? Coterráneos, judíos, que volvían de Jerusalén, y les pregunta cómo estaba su ciudad, su tierra, y el reporte que le dan es catastrófico, que está todo mal. Que dice el muro de Jerusalén, en el capítulo 1, verso 3, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea que, peor noticia, es como ve el noticiero de hoy, ¿no? Todo mal. Pero bueno, acá vemos lo que hace una persona que conoce a Dios. Esto es lo importante. Entonces, en el verso 4, dice: cuando oí estas palabras, no se turbó, no se enojó, no blasfemó contra las personas que lo tenían oprimido, no inventó un plan, un complot y una revolución para liberarse de la cautividad, sino que hizo lo que todos los hombres de Dios hicieron. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y allí, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, léanla, está la oración de Nehemías. Una oración maravillosa por la cual él pide por su pueblo, por su nación. No pide por él mismo solamente, sino pide por todos, por toda su nación, por todo su pueblo, por toda su familia. Y pide a Dios. En el último versículo del capítulo 1 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Miren, el motivo principal de la oración de Nehemías era que el nombre del Señor sea glorificado. Esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, cuando en el capítulo 6 de Mateo nos enseñó la oración, y él comenzó glorificando el nombre del Padre, santificando su nombre. Qué importante es esto, ¿no? Que tener la mente, que cuando nos presentemos delante de Dios, glorifiquemos su nombre, y que el deseo de nuestro corazón cuando vamos a la presencia de Dios sea ese, que lo que vayamos a pedir sirva para la gloria de Dios, dice. Y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, pide que Dios le dé gracia frente al rey para poder hacer algo. No se quedó llorando solamente. No se quedó ahí: ay, qué mal que están, qué desgracia, qué mal que estamos, qué bárbaro, ¿por qué nos pasó esto? Bueno, él sabía por qué le había pasado. Era el mal que había acarreado su generación anterior por causa de haberse apartado de Dios. Pero él se propone hacer algo para Dios. Y qué lindo es que también nosotros tengamos esta actitud en nuestra oración. Señor, ¿qué puedo hacer yo?
Dame ciencia, dame sabiduría, dame gracia, a donde tenga que ir, con quien tenga que hablar, abre las puertas. Acá tenemos un modelo. Luego él va y se presenta delante del rey a servirle. En el capítulo 2 y verso 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Porque se dio cuenta el rey que estaba afligido. Y en el 5, y dije al rey, y dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Otra vez. Ahí oró en su corazón. Y habló con el rey y le presentó un plan para ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Y Dios le alcanzó gracia. Dios le alcanzó gracia. Podemos ver que él partió, llegó al otro lado del río, y bueno, se encontró con toda la destrucción, y no solamente se encontró con la destrucción, sino que se encontró con enemigos que no querían el bien del pueblo de Dios. Pero él tenía una actitud serena y una actitud sabia porque él había orado a Dios. Y saben que cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos da sabiduría, entendimiento, inteligencia, nos concede gracia para saber cómo obrar. Entonces, como era un hombre que oró y que tenía paz en su corazón, porque Pablo en Filipenses 4 dice que cuando nosotros oramos y entregamos todas nuestras peticiones delante del Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones. Entonces, acá vemos un hombre que llega, pero no llega desesperado, no llega, uy, qué mal que está todo, qué desgracia. No. Llega, mira, recorre todo, no dice nada a nadie, primero mira todo y después tiene palabra para el pueblo. En el verso 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una palabra de ánimo, vamos a trabajar, vamos a reparar, vamos a avanzar, no nos vamos a quedar con los brazos caídos, vamos a hacer algo para que las cosas cambien. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y entonces esa palabra de fe, la oración tiene una acción después, porque no es solamente la oración, es orar y luego accionar, ¿verdad? Entonces produjo que las personas que lo escucharon dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ahora, ahí se levantan los enemigos a querer oponerse. Dice en el verso 19, cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Entonces acá vemos que empieza a haber oposición. Siempre que querramos hacer la voluntad de Dios, hermano, va a haber oposición. Siempre que queramos vivir piadosamente, vamos a padecer persecución. Pero qué interesante que también tiene palabra para enfrentar a aquellos que hacen burla. Dice en el verso 20, y en respuesta les dije, el Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Gloria a Dios. Palabra de victoria. Palabra. Ustedes no nos van a frenar, porque nosotros venimos de parte de Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se pusieron a edificar. En el capítulo 3 edificaron. Y en el capítulo 4 vuelve el enemigo a hacer estratagema para querer detener la obra, con acusaciones, con burla. Pero en el versículo 4 del capítulo 4, nuevamente lo encontramos a Nehemías haciendo ¿qué cosa? Orando. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y entonces obtuvo nuevamente esa fe de parte de Dios para seguir edificando, y le vemos que en el capítulo 4
sigue edificando Nehemías. Ellos sufren oposición, sin embargo trabajan cada uno. En el verso 22 dice: también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, sino que uno se desnudaba solamente para bañarse. Hubo una actitud de guerra, de velar, de trabajar y de velar. ¿Sí? Por eso Jesús dijo: orad y velad. Entonces ellos continuaron trabajando, no se dejaron amedrentar por las amenazas, por las apariencias, por la oposición que se levantaba, sino que siguieron edificando, siguieron construyendo ese muro que tanto necesitaban. Después en el capítulo 5 también surge una disensión entre los mismos judíos. Había descontento porque estaban cobrándole intereses, estaban oprimiendo a algunos judíos ricos, algunos del pueblo de Dios que tenían una buena posición, oprimían a otros pobres. Entonces Nehemías se enojó mucho contra esta actitud y los reprendió y los exhortó a que no hagan eso con el pueblo de Dios. Y se preocupó para que haya alimento, y se preocupó para que haya cosas, se preocupó porque todos estuvieran con sus necesidades suplidas. Y luego en el verso 19 termina orando. También dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Entonces vemos aquí un hombre que estaba basado en su fe en Dios, en que Dios escuchaba sus oraciones y él oraba, ¿sí? Esto es un resumen de lo que Pablo dice en orad sin cesar. Esa palabra orad sin cesar, si uno la toma aislada, quiere decir que entonces nos levantamos a la mañana, empezamos a orar y seguimos orando todo el día hasta la noche, sin parar. Bueno, no quiere decir eso. Quiere decir sin cesar en los momentos que haya que orar. Cuando Jesús contó la historia de una viuda que había un juez que no le hacía caso, que no le hacía justicia, y contó que esa viuda insistió con el juez, hasta que el juez injusto le hizo justicia porque le agotó la paciencia. Entonces ahí Jesús dice: ¿cuánto más los que claman a Dios, que es justo, día y noche, no contestará Dios sus oraciones? O sea, tenemos que seguir en esa actitud de seguir clamando, pero a la vez actuando, levantándonos y teniendo una actitud de fe, de confianza, declarando la victoria, ¿sí? Negándonos a que los enemigos nos amedrenten, que nos pongan miedo en el corazón, esforzándonos, siendo humildes, siendo sufridos. Nehemías hizo todo eso. En el capítulo 6 vuelven las intrigas, vuelve otra vez Sanbalat y Tobías, quedaron avergonzados porque el muro fue reconstruido, pero siguieron con esas intrigas. En el verso 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elú en 52 días. Miren, en 52 días reconstruyeron el muro de la ciudad. Yo no sé si el muro de la ciudad de Jerusalén, de aquí, que estamos situados más o menos 500 años antes de Cristo, debería ser muy parecido al muro que hay hoy en Jerusalén, porque Jerusalén fue destruida de vuelta. Los muros que están hoy no son los que estaban en la época de los que levantó este varón. Pero yo que estuve en Jerusalén le digo que son unos muros bien grandotes, poderosos y con muchas piedras, y que no se levantan así nomás. Sin embargo, este pueblo que creyó, se esforzó, confió en Dios, oró, clamó, buscó el rostro de Dios, pudo completar la obra. Dice: y cuando lo oyeron nuestros enemigos, en el 16, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra.
Otra actitud de Nehemías que vemos acá, por causa de la cual vemos que sus oraciones eran eficaces, es que tenía un corazón humilde. No se quedó con la gloria, no dijo: esto sucedió porque yo vine y yo allá en Susa le dije al rey y vine yo y arreglé todo yo. No, para nada. Todo lo contrario, le dio la gloria al Señor. ¿Recuerdan que él oró para que Dios se glorificara? Bien. Dice en el 19: también contaban delante de mí las buenas obras de él, y me refería a sus palabras de los hombres que trabajaban, y enviaba el enemigo cartas, dice, para atemorizarme. Para atemorizarme. Eso me hace acordar de Ezequías, cuando Sanaquerib, un rey judío que fue atacado por los enemigos, y el rey enemigo le envió cartas diciendo: entréguense, porque hemos destruido tantas naciones y ninguno de los dioses de todas esas naciones pudo impedir que lo conquistemos, y tampoco lo va a poder impedir Jehová que conquistemos Jerusalén. Y este varón fue y oró y clamó a Dios y se humilló, y Dios respondió su oración, y Dios libertó al pueblo de Israel, y él no tuvo temor de todas esas cartas que vinieron en contra. Mostró todas las amenazas a la presencia de Dios, llevó todas esas cartas, llevó toda su carga, toda su ansiedad, y la echó sobre el Señor. Y obtuvo una hermosa respuesta para la situación en la que estaba pasando. Qué lindo es esto. En el capítulo 6 hay otra oración ahí en el verso 14. Dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de todos los profetas que procuraban infundir miedo. Mire qué bendición, los profetas estos. En vez de apoyar la obra de Dios como Ageo y Zacarías, metiendo miedo. No, con estos profetas no vamos ni a la esquina. Pero bueno, esos son los profetas que no oran, que no buscan la presencia de Dios, y por lo tanto, en vez de tener palabra de Dios, tienen palabras naturales. Así que en el capítulo 9 hubo también una reunión, una reafirmación del pacto. En el capítulo 8 se lee la palabra de Dios, se expone la palabra de Dios, el pueblo se quebranta, se celebra la Pascua, ¿sí? Vuelve el pueblo a hacer los ejercicios espirituales. Nehemías llevó a esa nación a volver a buscar a Dios de corazón. En el capítulo 9 se reafirma el pacto y se separa el pueblo de Dios de los incrédulos, se santifica el pueblo. Y en el capítulo 9, verso 4, dice: luego se levantaron sobre una grada los levitas, ¿sí? Y en el versículo 5, y dijeron los levitas: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso, alto, sobre toda bendición y alabanza. Y ahí oran. Tú solo eres Jehová. Y alaban a Dios y glorifican al Rey del cielo. Alabanza y oraciones van juntos, ¿sí? Porque cuando oramos también alabamos el nombre del que vive y del que reina por los siglos de los siglos. Cuando vemos que Él está por nosotros, cuando vemos su victoria, realmente nos da ese deseo de adorar a Dios, ¿sí? En el libro de Apocalipsis vemos que cada vez que ocurre un hecho en el cielo, donde el Señor se levanta a terminar con toda la maldad, vemos como el cielo se postra y adora. Lo mismo sucede con Juan cuando ve toda la revelación, toda la gloria de Dios a través del ángel, también se postra y adora. Qué bueno es entender esto, ¿no? Que cuando tenemos una visión de Dios como realmente lo que Él es, produce realmente una adoración en nuestro corazón. Y en el capítulo 13 y versículo 14, también sigue Nehemías haciendo reforma, ¿sí? Acomodando todas las cosas. Y en el 13-14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en mi servicio. ¿Sí? Nehemías
pedía que Dios tuviera misericordia de él, que Dios lo sostuviera, que Dios lo guardara, que Dios lo guiara, que Dios usara su vida. Y qué bueno es tener todas estas actitudes, ¿no es cierto?, respecto de la oración. La oración no es algo mecánico, porque si fuera solamente lanzar palabras a Dios, fórmulas mágicas, entonces, bueno, ponemos a orar a un loro. Pero la oración es hablar con Dios. Entonces, en la oración está involucrado mi corazón, no solamente mis palabras. No es cuestión de buscar palabras lindas para hacer una oración agradable, como hacían los fariseos, que hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres, sino que nuestra oración, nuestras palabras sean fruto de un corazón contrito, humillado, que ama a Dios, que busca a Dios, que sabe quién es Dios. Qué bueno es saber eso, ¿no? Que esa oración, dice, la oración del justo puede mucho, dice el apóstol Santiago, ¿no? Y habla de la oración de Elías, ¿sí? Elías oró y para que se cierre el cielo, y el cielo se cerró. Pero no oró para que se cierre el cielo por un capricho de él, sino porque la palabra de Dios decía que cuando ellos se volvieran a la idolatría, Dios iba a cerrar los cielos. Entonces este varón miró la palabra de Dios y vio lo que Dios había dicho que iba a hacer y oró conforme a lo que Dios había dicho que iba a hacer para que Dios lo haga. Y Dios lo hizo. Y luego oró cuando el pueblo se arrepintió y se volvió a Dios, oró para que haya lluvia y Dios envió la lluvia. Lo mismo hizo Daniel cuando él escudriña atentamente en los escritos de Jeremías y se da cuenta que el tiempo que Jeremías había profetizado de que iban a estar en Babilonia está concluyendo. Entonces él ora y clama a Dios. Pero qué interesante que él justifica a Dios, dice: Señor, tú visitaste nuestra maldad, caímos en toda esta ruina por causa de nuestros propios errores, confesó los pecados de suyos y de su pueblo y pidió misericordia, que Dios envíe una salida. ¿Y saben que Dios lo hizo? ¿Saben que Dios envió un ángel? ¿Y saben que Dios contestó la oración de Daniel? ¿Y Dios tocó el corazón de Ciro? Y volvieron los primeros judíos muchos años antes que Nehemías y reconstruyeron el templo, porque Nehemías llega con el templo reconstruido, pero faltaba terminar la ciudad. Entonces, hermano, nosotros estamos en una obra. Cada uno tenemos una obra para hacer, sea en lo personal, sea en lo familiar, sea en lo laboral y sea en la obra de Dios, en la cual todos estamos llamados a trabajar. Todos tenemos una obra para hacer. Y nos toca una parte, ¿verdad? Qué bueno que podamos tener esta actitud de estar orando siempre, en todo momento y en toda circunstancia, ¿sí? Porque es la forma en que nosotros vemos que todos los hombres de Dios se han conducido delante de la presencia de Dios. Aún el mismo Señor Jesucristo, lo vemos un hombre orando y clamando al Señor, buscando dirección de Dios. El apóstol Pablo lo mismo, montones de oraciones. Pablo siempre: estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes, estoy orando para que Dios me conceda, estoy orando para que Dios me abra puertas. Le pedí oración a los hermanos: hermanos, oren por mí. Qué bueno también es juntarnos a orar, como en esta noche estamos juntos, para clamar a Dios, juntos, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Qué bueno es que oremos los unos por los otros, ¿no? Que muchas veces uno en la oración personal es como que hay cosas que no te alcanza la fe, que no te alcanza, ¿no? Que es como que vos orás y decís: no pasa nada. Bueno, pedí oración, unite con otros hermanos a orar, juntate con otros hermanos a orar. No solamente nos tenemos que reunir a hablar, a cantar, a decir un montón de cosas, sino que también en nuestras reuniones haya oraciones, aclamando al Señor por nuestras necesidades y por todas las cosas que están sucediendo. ¿Cuánto más en estos días que estamos viviendo? ¿Cuánto más? Tenemos que estar clamando permanentemente al Señor, para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento de cómo conducirnos en estos momentos difíciles. Sabe que hay mucha gente que no sabe para dónde correr, no sabe qué hacer.
pero el Hijo de Dios tiene seguridad en su corazón. Pablo dice que oremos y que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y que Él nos va a dar su paz, nos va a dar seguridad. Antes de que Dios conteste la oración, lo primero que Dios nos da es su paz. Como diciendo, bueno, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Y luego viene la respuesta. Pero mientras tanto debemos mantenernos pensando bien, porque ahí en Filipenses 4 dice que después que oremos, pensemos bien. Si no pensemos mal, porque muchas veces con nuestros malos pensamientos destruimos la confianza que adquirimos en los momentos de oración. Oramos, confiamos en Dios y después nos levantamos de la oración y ya empezamos, no me va a venir, no voy a poder, no me va a alcanzar, y ya nos volvemos otra vez para atrás y perdemos la fe. No, dice que todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo puro, todo lo bueno, todo lo que hay de buen nombre, si hay algo digno de pensemos bien, hermanos, si oramos a Dios, pensemos que Dios escucha y Dios contesta. Jesús dijo una palabra que yo siempre la tengo en cuenta, que si le pedimos un huevo, no nos va a dar un escorpión. Entonces, hermanos, cuando oremos a Dios y pidamos algo, creamos que lo vamos a recibir. Porque si no, ¿para qué oramos? Orar por orar no sirve para nada. Oremos creyendo que lo que vamos a pedir a Dios, conforme a su voluntad, no será hecho. Y entonces veremos la mano de Dios a nuestro favor y nos alegraremos. Y dice, y el Dios de paz, dice Pablo, estará con vosotros. Primero Dios nos da su paz, pero después vemos al Dios de paz con nosotros obrando. Se levanta como poderoso gigante delante de nosotros y allá va el Señor. ¿Y quién puede contra el Señor, no? Cuando Israel se levantaba en el desierto, Moisés decía, levántate Jehová y sean esparcidos tus enemigos y huyan de delante de ti todos los que aborrecen tu presencia. Y así marchaba Israel como un ejército en orden. Y Dios iba delante de ellos dándole poderosa victoria. Y así nosotros también, hermano. Por eso te animo con estas palabras a que permanezcas clamando a Dios. No importa las circunstancias, no importa por lo que estés pasando. Sean momentos buenos, sean momentos malos, lo que sea. Busquemos el rostro de Dios. Si estamos bien y no tenemos problemas, bueno, hay un montón de problemas de otras personas para orar. Pero mientras tanto también agradezcamos a Dios por el bien que tenemos. Y si estamos pasando por alguna necesidad, alguna aflicción, echemos nuestra carga delante del Señor. El Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor está esperándonos, ¿no? Todos los sedientos, dice, venid a las aguas. A los hambrientos, venid y comed. El Señor, siempre que caminaba por esta tierra, llamaba a las personas a que vayan a Él. Y en esta noche podemos ir al Señor en oración. ¿Qué te parece, hermano? Si oramos. Oramos al Señor y le damos gracias por este tiempo que nos hemos conectado por medio de el Facebook y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en esta noche porque tú a través de tu palabra nos animas, Señor. Nos atraes a ti, nos animas a buscar tu rostro, nos animas a que clamemos a ti y que clamemos con un corazón seguro de que tú escuchas nuestras oraciones y contestas nuestras oraciones. Por eso, Padre, te pido por todas las peticiones que han sido leídas por nuestro pastor en esta noche, para que tú estés contestando conforme a tu voluntad, conforme a tu poder, conforme a tus planes y a tus propósitos. Señor, levántate, Señor, y haz la obra poderosa en esta noche. Encomendamos todo en tus manos, encomendamos nuestra vida, encomendamos nuestro futuro, encomendamos nuestra nación, encomendamos nuestro barrio, encomendamos todas las cosas en tus manos, para que tú estés emparejando todas las cosas para bien. Señor, gracias por la vida, gracias porque podemos levantarnos todavía y clamar a ti y compartir palabra y animar a tu pueblo, Señor, a que busque tu rostro. Y aquellos que todavía no te conocen, Señor, yo te ruego para que tú los atraigas a ti, Señor, porque tú eres la fuente de bendición, que puedan recibir a Cristo como su Salvador, Señor, que puedan arrepentirse de su pecado y humillarse y creer en Jesucristo y ser libres de la ira venidera y tener esta entrada directa
directa a ti, Señor, que tenemos por medio de Cristo, por medio de esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Tenemos entrada directa a tu presencia. Por eso, Padre, te agradecemos, te alabamos, te bendecimos. ¿Sí? Te damos toda la gloria a ti, alabamos tu nombre, nos unimos al cielo que te adora, que te alaba, Padre, nos unimos en oración y en adoración a ti, Señor, junto a todo el cielo que te bendice y te alaba a nosotros también. Aquí está tu manada pequeña, Señor, acá está tu remanente fiel, acá está tu pueblo que se levanta en victoria para alabar y bendecir tu nombre y declarar que solamente tú eres Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.